Bueno, ante todo, un cordial saludo, ingeniero. En este caso, sí, vamos a, diablos, ya otra vez, otra vez. Bueno, ante todo, un cordial saludo, ingeniero. En esta oportunidad vamos a exponer el análisis sísmico dinámico de nuestro proyecto. Para empezar, vamos a dar unas pequeñas generalidades. Siguiente, por favor. El análisis dinámico modal espectral, esta puede ser calculada en cualquier estructura y puede ser diseñada usando los resultados de los análisis dinámicos por combinación espectral modal, según detalla el acápite de la norma. Este está compuesto por dos partes, por el análisis modal y por el análisis espectral. Tanto porque el análisis espectral hace uso de las cargas tanto axiales, cortantes y los momentos, y el análisis modal hace un análisis de los periodos de vibración. Siguiente, por favor. Para eso tenemos que tener un concepto claro de las masas. A diferencia del análisis estático, en el cual se consideraban las fuerzas sísmicas repartidas en cada nivel, en ese se consideran tanto masas traslacionales como rotacionales que están aplicadas en el centro de la estructura, el centro de masa generado por el diafragma. Como podemos ver, tenemos las fórmulas tanto de la masa traslacional como la masa rotacional. En el primer caso, tenemos como mt a la masa traslacional y como mr como la masa rotacional. Siguiente, por favor. Para el caso de estructuras irregulares, estas serían las fórmulas que definen a la masa traslacional y a la masa rotacional. Para el caso de nuestro proyecto, es una forma regular. Siguiente, por favor. El tiempo de vibración es el tiempo necesario en realizar un ciclo de movimiento. Este va a estar determinado por el número de pisos y va a estar en unidades de segundo. Tenemos una tabla de resumen, el cual muestra que está en función de los números de nodos mínimos, el número de pisos y su respectivo tiempo de vibración. Siguiente, por favor. La aceleración espectral. Para cada dirección horizontal analizada se utiliza un espectro de característica inelástica de pseudoaceleraciones. Esta va a estar definida por la fórmula sux entre r por la gravedad. En el caso de que el periodo sea muy corto, el coeficiente c varía. Y este va a estar definido por el periodo con su 20%. Siguiente, por favor. Como podemos observar, tenemos una tabla resumen que muestra los periodos en función de las pseudoaceleraciones. Perdón, las pseudoaceleraciones en función de los periodos. Con esto nos podemos ayudar en realizar una gráfica, el cual muestre el espectro de respuesta de la edificación. Siguiente, por favor. Para el caso de la resolución de nuestro proyecto, contamos con los datos de una ubicación en Arequipa, un uso de vivienda, un tipo de suelo rígido y las especificaciones de concreto y tanto de acero de una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una resistencia a la afluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Siguiente, por favor. Hemos hecho uso de la herramienta SAP, en el cual vamos a modelar la estructura en 3D con un empotramiento en la base considerando una altura de desplante. Siguiente, por favor. Definimos el material, sus características y dimensiones de nuestra estructura, tanto de vigas y de columnas.
Asimismo, especificamos la resistencia al concreto a usar, su modo de elasticidad, etc. Siguiente, por favor. Luego asignamos los diafragmas rígidos, que van a estar definidos por las dimensiones de la columna. Para esto, las vigas van a estar en función tanto de su altura, de su peralte, como de su ancho. Y para las columnas usaremos el 20 centímetros en su dirección Y. También definimos nuestros diagramas, nuestros diafragmas para cada entrepiso que tenemos, para cada piso que tenemos. Siguiente, por favor. Luego asignamos a nuestro centro de masa nuestras restricciones. Después de esto le asignamos las masas tanto traslacionales como rotacionales para el piso, siendo estas U3, R1 y R2, para cada uno de los niveles. Siguiente, por favor. Según las fórmulas presentadas al inicio, tenemos una estructura regular y estamos haciendo el cálculo de las masas traslacionales por cada uno de nuestros pisos, teniendo como resultado final para el piso 1 es 685 toneladas, para el piso 2 de 590 toneladas, para el piso 3 también 590 toneladas y para el último nivel 566 toneladas. Siguiente, por favor. Definimos en nuestro espectro de respuesta que nuestro suelo será rígido. Siguiente, por favor. El factor C va a ser nuestro factor de amplificación sísmica. Este va a estar definido según nuestro periodo de vibración de nuestra estructura y también por su periodo inelástico, mostrando la gráfica en qué parámetros se ocuparía la fórmula a resolver. Siguiente, por favor. Tenemos una tabla resumen de los factores de amplificación sísmica, que esas van a estar en función del tipo de suelo. Para nuestro caso, que es un suelo rígido, mostramos los siguientes datos que van a estar en función del factor C de su periodo. Siguiente, por favor. Añadimos a nuestra herramienta SAP los patrones de carga, tanto para sismo en X como para el sismo en Y. Siguiente, por favor. Definimos nuestros casos de carga, como se muestra en la diapositiva. Siguiente, por favor. Como sabemos, nuestro factor de escala va a estar definido por la fórmula SUX sin el factor C, siendo definida como se muestra en la diapositiva, y teniendo un valor de 0.42429. Colocamos en nuestra herramienta SAP, la asignamos como nuestro factor de escala, como se muestra en la diapositiva. Siguiente, por favor. A nuestro factor de escala le hacemos uso con nuestro factor de reducción de sismo, teniendo un resultante de 6, el cual va a ser nuestro coeficiente de amplificación de desplazamientos con las combinaciones de carga. Siguiente, por favor. Asignamos nuestros grados de libertad de la estructura. Como se mencionó, va a estar empotrado.
Siguiente, por favor. Corremos el programa y obtenemos los periodos de desplazamientos y de fuerzas para nuestra estructura. Junto con esto tenemos los diagramas, como se muestra en la diapositiva. Siguiente, por favor. Obtenemos como número mínimo de modos, que sería 3, el cual cumpliría con la norma. En pantalla mostramos cómo se resolvió en nuestra tabla de resumen. Siguiente, por favor. Lo que vemos en la diapositiva es la herramienta SAP, el cual está siendo afectada nuestra estructura con los diferentes modos de vibración-traslación, tanto en X como en y su vibración rotacional en Z. Siguiente, por favor. Tenemos los periodos de vibración como principales, secundarios y superiores, teniendo como en el modo 1 la forma de vibración libre de la estructura. Siguiente, por favor. Hacemos el control de distorsiones. Como sabemos, nuestra estructura es regular, de concreto armado, y tiene que ser menor al 7%. Siguiente, por favor. Hacemos la extracción de nuestros datos de la herramienta SAP. Primero le asignamos un nombre a cada uno de nuestros nodos principales, siendo definidos por las esquinas, tanto A, B, C y D. Y extraemos los datos de desplazamiento en X y en y le asignamos la unidad de medida de milímetros para poder reconocer y observar mejor estos. Siguiente, por favor. Como podemos observar, nuestro control de distorsiones sí nos es válido y el modelo cumple con las distorsiones de forma normal y llevadera. Siguiente, por favor. Hacemos el cálculo de nuestra fuerza cortante mínima. Para cada dirección del análisis de la fuerza cortante, el primer nivel debe ser por lo menos un 80% de la fuerza calculada, como podemos ver en la imagen. Y según el análisis estático, para edificaciones regulares debe ser de un 90% para las edificaciones irregulares. En nuestro caso es una edificación regular y hacemos uso de la norma, el cual especifica que debe ser el 80%. Como podemos observar, en la estructuración dada no nos cumple. Siguiente, por favor. Procedemos a usar nuestro factor escalar de fuerzas. Como no nos cumple la cortante mínima, la fuerza cortante debe ser escalada mediante el factor de 1.15. Tienen los resultados siguientes. Siguiente, por favor. Para poder concluir, hacemos mención que en nuestros análisis de resultados gráficos nos pueden resultar equívocos debido a que el modelo no nos dimos cuenta que el análisis dinámico habría menores distorsiones que en el análisis estático, lo que significa que se no cumplió con una gran holgura el límite para la distorsión de entrepiso que nos genera la norma.
Espero que le haya gustado, ingeniero. Muchísimas gracias.